En África. No todos los héroes son humanos. Estás a punto de sumergirte en una historia que desafía todo lo que crees saber sobre lealtad, sacrificio y supervivencia. Una narrativa que expondrá los límites entre la civilización y el instinto primario, entre la vida y la muerte. Pero antes de comenzar este viaje devastador, si eres de los que buscan historias que conmuevan y transformen perspectivas, dale a me gusta ahora y suscríbete al canal, porque mereces acceso prioritario a las narrativas más intensas y reveladoras que encontramos en los rincones más salvajes del mundo. Historias como esta, que pocos se atreven a contar. Prepárate para presenciar algo que cambiará tu perspectiva sobre quién gobierna realmente este mundo salvaje. Esta es solo una de las crónicas que hemos seleccionado especialmente para quienes entienden que las mejores historias nacen donde termina la civilización. En el corazón despiadado del África subsahariana, donde el sol cae sin piedad y la tierra agrietada susurra historias de muerte, existe una tribu que guarda secretos ancestrales, secretos sobre la verdadera naturaleza del coraje. ¿Qué harías si tu vida dependiera de la confianza de una criatura programada por la naturaleza para ser tu depredador? ¿Hasta dónde puede llegar un alma cuando todo lo que ama corre peligro mortal? Esta es la crónica de Yengo, un perro cuyo destino se entrelazó con fuerzas primigenias que la civilización ha olvidado. Un viaje que demostrará que a veces la salvación llega de los lugares más inesperados y tiene un precio muy alto. En las áridas tierras de los Bakari, una tribu guerrera que ha protegido los secretos de la sabana durante generaciones, vivía Yengo. No era solo un perro, era el guardián sagrado, el protector silencioso que caminaba entre dos mundos, el de los hombres y el de las bestias salvajes. Yengo poseía algo que los ancianos llamaban visión más allá del velo, la capacidad de percibir peligros que aún no se habían manifestado. Sus ojos dorados podían ver a través de las sombras, detectar amenazas invisibles para los ojos humanos. Durante años, había protegido la aldea de hienas hambrientas, leopardos escurridizos e incluso leones errantes. Pero algo diferente flotaba en el aire estos últimos días. Algo que le erizó los pelos de la nuca sin razón aparente. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento traía un extraño aroma metálico y antiguo. Los ancianos susurraban entre ellos sobre señales ominosas, estrellas que brillaban en posiciones incorrectas, sueños perturbadores que se repetían en diferentes personas. La madre Kesi, la chamán de la tribu, había tenido una visión aterradora 3 noches seguidas, una serpiente colosal emergiendo de las profundidades de la tierra, trayendo muerte y desolación. Pero los guerreros se rieron de sus palabras. Después de todo, ¿qué serpiente podría amenazar a toda una tribu de cazadores experimentados? Yengo lo sabía mejor. Sus instintos gritaban que algo gigantesco se acercaba, algo que no debería existir en el mundo de los vivos. Fue en una mañana sofocante, mientras el sol salía rojo como la sangre, que Yengo sintió temblar el suelo bajo sus patas. No era un terremoto, era algo que se movía, algo inmenso que se arrastraba bajo la tierra seca. Los niños del pueblo jugaban cerca del pozo cuando Yengo empezó a gemir desesperadamente, corriendo en círculos, intentando advertir de un peligro que solo él podía percibir. Los adultos pensaron que era simplemente el calor que afectaba al animal. Entonces la tierra se quebró. Una enorme fisura se abrió justo en el centro del pueblo, y de ella emergió algo que desafiaba toda lógica natural. Una serpiente de proporciones imposibles, 20 metros de puro músculo y escamas negras como la noche. Sus ojos eran 2 gemas rojas que parecían contener el mismísimo infierno. No era una criatura común,
Era algo primigenio, antiguo, que había dormido en las profundidades de la tierra durante siglos y ahora despertaba con un hambre insaciable. El pánico se apoderó del pueblo. Las mujeres gritaban, los niños corrían en todas direcciones, los guerreros buscaban sus lanzas con manos temblorosas, pero Yengo no huyó. Aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad contra esta fuerza de la naturaleza, se interpuso entre la serpiente y su familia humana. Su gruñido resonó por la sabana. No era miedo, era pura determinación. Era la silenciosa promesa de que, mientras tuviera aliento en sus pulmones, ningún daño tocaría a quienes amaba. La colosal serpiente alzó su gigantesca cabeza, estudiando a esta pequeña criatura que se atrevía a desafiarla. Por un instante que pareció eterno, depredador y protector se enfrentaron, dos instintos ancestrales en conflicto directo. Yengo atacó primero, saltó con todas sus fuerzas contra la cabeza de la serpiente, buscando con sus colmillos cualquier punto vulnerable en aquella armadura de escamas. Fue como intentar morder una piedra. La serpiente ni siquiera se inmutó. Con un movimiento fluido y letal, envolvió a Yengo en sus gigantescos anillos. El perro desapareció por completo entre los pliegues de su monstruoso cuerpo. Sus aullidos de dolor resonaron por la aldea como los lamentos de un alma en pena. La tribu observó horrorizada cómo la serpiente se preparaba para tragarse vivo a Yengo. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de devorarlo de inmediato, la criatura pareció dudar. Quizás por curiosidad, quizás por respeto al coraje de este pequeño guerrero. Arrastró a Yengo, aún con vida pero gravemente herido, a las profundidades de su guarida subterránea. La tierra se cerró tras ella, dejando solo una cicatriz humeante en el suelo, donde una vez estuvo el corazón de la aldea. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Yengo había desaparecido en las entrañas de la tierra, arrebatado por un monstruo legendario. A todos los efectos, estaba muerto. Pero los Bakari no son una tribu que acepte la derrota fácilmente. Esa noche, bajo la luz de la luna menguante, los guerreros más valientes se reunieron en consejo. Muketi, el líder tribal, un hombre cuya piel mostraba las cicatrices de 1000 batallas, habló con voz profunda y solemne. Yengo no es solo un perro, es nuestro hermano, nuestro protector, nuestra alma. Mientras haya esperanza de que aún respire, no podemos abandonarlo. Pero ¿cómo encontrar una serpiente que se movía por las profundidades de la tierra? ¿Cómo localizar una guarida que podría estar en cualquier lugar de la vasta sabana? Madre Kesi tenía la respuesta. Sus visiones le mostraron el camino. Una serie de antiguas cuevas sagradas donde sus ancestros habían realizado rituales durante 1000 años. Allí era donde la serpiente había establecido su guarida. Allí era donde retenían a Yengo, si aún vivía. Los preparativos duraron 2 días. No sería solo una misión de rescate, sino un ritual de guerra sagrado. Los guerreros se pintaron el cuerpo con símbolos antiguos. Cantaron las canciones de batalla que les habían enseñado sus padres. Afilaron sus lanzas hasta que cortaron el aire como cuchillas. Sabían que muchos no regresarían. La serpiente no solo era grande, sino letal, inteligente y protegía su territorio. Pero la lealtad no entiende de matemáticas. No calcula probabilidades, simplemente actúa. 12 guerreros partieron al amanecer, siguiendo las huellas invisibles de una criatura legendaria a través de la sabana hostil. Muketi lideró el grupo, seguido de sus mejores hombres. Shabari, cuya lanza nunca fallaba. Kato, que podía rastrear una hormiga en el desierto. Omari, cuya fuerza había salvado a la tribu de innumerables peligros. El viaje duró 2 días completos. Siguieron señales sutiles, tierra extrañamente caliente, plantas marchitándose en patrones específicos, un olor sulfuroso en el aire.
Con cada paso, la tensión crecía. Estaban entrando en el territorio de una criatura que la naturaleza misma temía. Cuando finalmente encontraron la entrada a las cuevas sagradas, lo que vieron les hizo cuestionar su cordura. La abertura se había expandido dramáticamente. Lo que una vez fue una pequeña grieta, ahora era un agujero gigantesco, como si la montaña misma hubiera sido devorada desde adentro. Desde adentro vino un sonido escalofriante, no exactamente un siseo, sino algo así como la respiración profunda y rítmica de algo inmensamente grande, y debajo de ese sonido, un gemido débil, casi imperceptible. Yengo todavía estaba vivo. El plan era simple en teoría, suicida en la práctica. La mitad de los guerreros descenderían a las cuevas para localizar y distraer a la serpiente. La otra mitad intentaría rescatar a Yengo mientras el monstruo estaba ocupado. Simple, mortal. El descenso a las cuevas era como descender al mismísimo infierno. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia pegajosa y maloliente, probablemente las secreciones de la serpiente. El aire era caluroso y pesado, casi imposible respirar. Y el olor era como si la muerte misma se hubiera convertido en perfume. Cuanto más descendían, más fuerte se hacía el sonido de la monstruosa respiración, hasta que, en una gigantesca cámara iluminada por cristales fosforescentes, la vieron. La colosal serpiente estaba enroscada sobre sí misma como una montaña viviente de músculos y escamas. Era incluso más grande de lo que habían imaginado. Sus pliegues llenaban casi toda la caverna, y en el centro de ese nudo mortal, maltrecho pero aún respirando, estaba Yengo. El perro había perdido mucho peso, sus costillas eran visibles bajo su pelaje sucio y ensangrentado, pero sus ojos dorados aún brillaban con vida. Cuando sintió la presencia de los guerreros, intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. La serpiente también lo sintió. Sus ojos rojos se abrieron lentamente, enfocándose en los invasores de su santuario. No había sorpresa en su mirada, solo la irritación mortal de un depredador perturbado en su territorio. Lo que siguió fue una batalla que desafió todas las leyes de la naturaleza. Jabari fue el primero en atacar, su lanza volando como un rayo hacia los ojos de la serpiente. La criatura se movió más rápido de lo que cualquier cosa de su tamaño debería haber hecho. La lanza rebotó en las escamas como si hubiera golpeado una piedra. La cola de la serpiente barrió la cueva como un látigo gigantesco. 3 guerreros fueron lanzados contra las paredes con suficiente fuerza para romper huesos. El sonido de cuerpos golpeando contra la roca resonó por la cueva como un trueno, pero siguieron luchando. Kato encontró una abertura y saltó sobre el cuerpo de la serpiente, hundiendo su daga entre las escamas cerca de su cabeza. La criatura siseó de dolor y furia. Era la primera herida real que había sufrido en siglos. En su furia se retorció violentamente y por un momento sus anillos se aflojaron. Yengo, convocando las últimas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse unos metros lejos del centro mortal de aquellos pliegues. Omari vio su oportunidad. Ignorando la cola que se agitaba peligrosamente a su alrededor, se lanzó hacia Yengo. Sus manos encontraron el cuerpo maltrecho del perro y en un movimiento desesperado lo arrojó fuera del alcance de la serpiente. Fue su último acto heroico. La gigantesca cabeza de la serpiente descendió como un martillo, y Omari desapareció entre fauces capaces de tragarse a un búfalo entero. La muerte de Omari despertó una furia primitiva en los guerreros restantes. Atacaron con renovada violencia, ya no luchando por sobrevivir, sino por vengar a su hermano caído. Muketi, rugiendo como un león herido, logró hundir su lanza profundamente en el cuello de la serpiente. Una sangre espesa y negra brotó como una cascada ominosa, cubriendo las paredes de la cueva. La serpiente, mortalmente herida,
Hizo un último esfuerzo desesperado, se elevó hasta tocar el techo de la cueva, se balanceó un instante como una torre a punto de derrumbarse y luego cayó. El impacto fue como un terremoto. Rocas cayeron del techo, bloqueando parcialmente la entrada. El polvo y los escombros llenaron el aire, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Cuando el polvo finalmente se asentó, la colosal serpiente yacía inmóvil, sus escamas perdiendo lentamente su brillo sobrenatural. Estaba muerta. ¿Pero a qué precio? De los 12 guerreros que entraron en la cueva, solo 6 emergieron con vida. Omari, Jabari, Kesi, Temba, Asi y Genala habían dado sus vidas para salvar a un perro al que amaban como familia. Yengo, llevado en brazos por Muketi, apenas podía mantener los ojos abiertos. Sus heridas eran graves: costillas rotas, cortes profundos, deshidratación severa, pero estaba vivo. El viaje de regreso a la aldea fue una marcha fúnebre. Los guerreros sobrevivientes cargaron no solo con el cuerpo maltrecho de Yengo, sino también con el peso aplastante de la pérdida. 6 de sus hermanos más valientes habían muerto. 6 familias llorarían esa noche. Cuando finalmente llegaron a la aldea, fue como si una nube de tristeza descendiera sobre los Bakari. Las mujeres comenzaron el lamento ritual por los muertos. Los niños preguntaron dónde estaban sus padres, tíos y hermanos. Los ancianos negaron con la cabeza, sabiendo que esta victoria había costado más de lo que la tribu podía permitirse. Yengo fue tratado con todo el cuidado que la madre Kesi podía ofrecer. Hierbas medicinales, cataplasmas curativos, cánticos sanadores susurrados día y noche. Lentamente, muy lentamente, comenzó a recuperarse, pero sus heridas físicas no eran las únicas que necesitaban sanación. En los primeros días después de su rescate, Yengo no podía estar solo. Cualquier sombra lo hacía temblar. Cualquier sonido extraño lo hacía esconderse tras las piernas de Muketi. El terror de la cueva había marcado su alma indeleblemente. Peor aún era la culpa que parecía consumir sus ojos dorados. Como si de alguna manera supiera que 6 hombres valientes habían muerto por su culpa, como si llevara el peso de sus muertes sobre sus hombros. La aldea intentó retomar su rutina normal, pero no había nada normal en una comunidad que había perdido a 6 de sus más grandes guerreros. Las viudas lloraban en silencio. Los huérfanos caminaban como fantasmas entre las chozas. La risa de los niños se había convertido en un sonido raro y preciado. Y entonces llegó la decisión más dolorosa de todas. El área alrededor de las cuevas sagradas había sido maldecida. La tierra estaba envenenada por la sangre de la antigua serpiente. Las plantas murieron, los animales huyeron, incluso el agua de los ríos cercanos había adquirido un extraño sabor metálico. Los Bakari, que habían vivido en esta región durante incontables generaciones, tuvieron que irse, abandonar sus tierras ancestrales, sus hogares, sus lugares sagrados, migrar a territorios desconocidos, donde otras tribus podrían no verlos como bienvenidos. La serpiente estaba muerta, pero su maldición seguía viva. Los preparativos para el éxodo llevaron semanas. Cada familia tuvo que decidir qué era lo suficientemente esencial para emprender un viaje incierto. Tesoros familiares, reliquias sagradas, herramientas de supervivencia. Todo debía sopesarse ante la brutal realidad de que no podrían llevárselo todo. Yengo observaba los preparativos con ojos tristes e inteligentes. Parecía comprender que esta destrucción era consecuencia directa de su salvación, que su vida no solo había costado 6 guerreros, sino una forma de vida entera. La última noche antes de partir, Muketi se sentó junto a Yengo bajo las estrellas. El líder tribal, cuya fuerza había sostenido a la tribu durante la crisis, finalmente dejó caer sus propias lágrimas. «Hiciste lo correcto, viejo amigo.
susurró acariciando la cabeza cicatrizada del perro. Omari, Jabari, los demás sabían lo que hacían, sabían que algunos valores valen más que la vida misma. Yengo apoyó la cabeza en el pecho de Muketi y por un instante hombre y bestia compartieron una tristeza indescriptible. Al amanecer siguiente, los Bakari partieron, una silenciosa procesión de almas heridas que cargaban con el peso de sus pérdidas a través de la sabana que ya no era su hogar. Yengo caminaba a la cabeza del grupo, con los sentidos aún agudos a pesar del trauma. Se había convertido no solo en el guardián de la tribu, sino también en su guía. Sus instintos, templados por el sufrimiento, los mantendrían a salvo en el viaje hacia una nueva vida. Pero mientras caminaban hacia el horizonte incierto, una amarga verdad se asentó en sus corazones. Habían ganado la batalla contra la serpiente colosal. Habían demostrado que el coraje humano podía superar incluso las pesadillas más primitivas. Pero la victoria y la felicidad son dos cosas completamente diferentes. Las colinas que dejaron atrás aún humeaban con los vapores tóxicos que se elevaban de las cuevas profanadas. El lugar donde sus familias habían vivido durante generaciones no era más que una herida abierta en la tierra. En África, donde la vida y la muerte danzan eternamente bajo el sol implacable, una nueva leyenda susurraba en los vientos. La historia de un perro valiente y los hombres que lo amaron tanto que pagaron el precio máximo por su salvación. Una historia que demostró que algunos vínculos trascienden las especies, que el amor verdadero no cuenta el costo, y que a veces salvar una vida significa sacrificar un mundo entero. Yengo miró hacia atrás una última vez, sus ojos dorados reflejando las llamas distantes que aún ardían en la tierra herida. Un largo y melancólico aullido escapó de su garganta. No una llamada, sino un lamento, el adiós final a un hogar que nunca volvería a existir. En África, cada victoria lleva el peso de sus cicatrices. Yengo se salvó, pero el precio de la lealtad se pagó con la sangre de héroes anónimos. Demostraron que el coraje no conoce especies, que el amor puede mover montañas y destruir mundos. En el corazón de la sabana, donde la vida y la muerte bailan eternamente, algunas historias se escriben entre lágrimas. Esta narrativa nos recuerda que cada elección tiene consecuencias, que cada acto de amor puede convertirse en un acto de pérdida, y tú, ¿estás preparado para afrontar el verdadero precio de la lealtad?